Carlos Lourdes, ¿qué es Radio Bemba? Sabemos que es una radio comunitaria, pero para nuestros amigos de la audiencia que no tienen bien a bien el pulso de lo que es la radio, ¿qué es Radio Bemba? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera Radio Bemba? ¿Y desde cuándo existe un recuento de la radio? Bueno, Radio Bemba existe desde hace 10 años, casi 11, sí. Empezamos la idea de crear una radio, o al menos sí, la idea de crear esta radio es porque nosotros nos vimos en la necesidad de crear un medio. Cuando Carlos nos invita, porque es invitación directa de Carlos Aparicio, al menos en mi caso, a mí me pareció muy buena idea, ¿no? No tenía ni siquiera la seguridad de que pudiera funcionar. A partir de allí empezamos a trabajar para hacernos de un transmisor, de todo el equipo técnico de la radio, ¿no? Mucho del cual se debe al trabajo y a la voluntad de Carlos. Y una vez obtenida o cubierta más bien la cuestión técnica, entonces empezamos a trabajar en qué éramos, ¿no? Éramos un medio de comunicación, pero no podíamos acceder a una concesión porque para eso necesitábamos mucho dinero, que no teníamos. Algunos de nosotros éramos todavía estudiantes nada más. Rodríguez Castañeda, que era el director de televisión de ese entonces, nos dio al final el documento que ampara esta radio a nombre de Comunicadores del Desierto, para operar esta radio permisionada, privada, la decimos nosotros, porque no recibe fondos públicos directamente para la operación de la radio. Permisionada, privada. Privada, así es como ¿Y existe el término legal o si no por qué es le pusieron ustedes? Porque la diferenciamos de la pública, porque la pública recibe fondos, como puede ser la universidad o las radios estatales. Entonces, cuando nosotros hemos intentado también equilibrar un poco la fuerza, que nos reconozcan, por ejemplo, el asunto de los auspicios, los patrocinios, hemos distinguido que somos un medio permisionado, sí, pero privado, es decir, gestionado desde una organización civil, una asociación civil. A ver, Carlos Lourdes, ¿por qué sale del aire Política y Rock and Roll? Sé que es una historia larga, por lo que manifiestan ustedes en un comunicado que ponen acá, y los he escuchado también en otros medios de comunicación, pero a ver, compartan con el público Zona Libre, ¿por qué sacaron del aire este espacio? Bueno, y si ustedes lo sacaron, por supuesto, si no hubo otros intereses que lo sacaron. No, fue una decisión tomada por la dirección de la radio, ¿no? Las personas normalmente creen que trabajar, porque finalmente es un trabajar en una radio comunitaria es sinónimo de irresponsabilidad hasta cierto punto, ¿no? O no lo ven como la profesionalización, por ejemplo, no es algo que parezca que pega con... Pero es importante, para nosotros es importante, hay reglas que se deben de cumplir, hay compromisos que se asumen y se tienen que cumplir como en cualquier parte. Que en el caso de Radio Bemba, hasta donde entiendo, ¿eran verbales o están por escrito? No, ¿Cómo operaban ustedes? Todos los programas que están al aire, que transmiten al aire desde que empezamos, firman un convenio de colaboración, se llama, que es una relación es un documento que norma la relación entre las dos partes, ¿no? La productora y la radio. En el caso de Política y Rock and Roll, firmaron un convenio de colaboración. Es un convenio que se firma cada 6 meses, pero que en una de las cláusulas dice que en caso de que no haya ningún contrasentido, aunque no se firme uno nuevo, la relación continúa, ¿no? Tan es así que la relación continúa. Pero sí, ese mismo convenio establece ese tipo de reglas que se tienen que cumplir, pues, y que no están sujetas a discusión, a pesar de que es un ambiente abierto, tolerante, porque somos pocos, porque nos conocemos, porque somos amigos, etc. Ese tipo de situaciones son las que se tienen que acatar. Pues hay una estructura, hay una serie de reglas. En el caso de Política y Rock and Roll, casi desde su inicio tuvimos problemas en ese sentido, ¿no? Nunca empezaban a la hora que deben empezar. Perdón, nunca. Retomamos eso de la puntualidad y otras cuestiones, pues es el primer programa que aparece de la producción de la radio, ¿no? Entonces la gente prende la radio y eso es Radio Bemba, y al menos para nosotros eso no es propiamente Radio Bemba. Radio Bemba abre a las 7 de la mañana. No, abre antes, ¿no? Abre con a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana de primera emisión. Infaltable, Calimán. Sí, claro. Sí. Pero estamos hablando de un programa de noticias, pues donde ya hay un intercambio directo con la gente. Entonces, de alguna manera, para nosotros sí era un problema que el noticiero estuviera basado en los periódicos de la localidad y los... Pero hay van dos argumentos, Carlos. Sí. Por un lado menciona Lourdes la impuntualidad de los conductores y la producción muy apegada a la lectura de los periódicos.
Que eso también es muy común en la radio, ¿no? Muy común, por supuesto. Muy y común. Se vale también. Claro, cuando no tiene su estructura humana cuando hay una estructura, para pagar reporteros. Pero sobre todo cuando no existe una serie de formación. La radio se ha preocupado por formar, hemos tenido una serie de multitalleres, hemos traído al Marco Lara, hemos traído a gente especializada en búsqueda de fuentes, hemos tenido experiencias muy buenas de la propia radio y compañeros dentro de la misma radio que van y hacen sus propias entrevistas. El problema básico es de que, sí, sin lugar a dudas, el convenio claramente dice, de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, Radio Bemba se ocupa de la producción, porque para nosotros es importante que los objetivos claros de los 6 ejes temáticos de la propia radio, 5 o 6 ejes temáticos, aparezcan siempre y tengan una identidad con la gente que nos escucha y la gente que produce la radio. La lectura de noticias, por supuesto que no tiene nada que ver. El problema es de que como llegaban rayados antes de las 7 o a las puras 7 o cuando llegaban a las 7:15, pues lo primero que se les ocurre es hojear los titulares de los periódicos, ¿no? Y a partir de ello es obvio que no hay una formación, no hay producción. Pero de pronto encontramos que lo mismo que están diciendo estos compañeros lo puede uno comprar en el puesto de revistas o en cualquier lugar, y entonces pues eso no era válido para nosotros, que la primera información que se diera por nuestra radio fueran los titulares de los medios de comunicación, que de una u otra manera a veces los objetivos no los tienen muy claros porque, bueno, tienen otros intereses a veces, ¿no? Ahora, no siempre son los mejores. Ustedes en el comunicado que publican en la página de radiobemba.org.mx, ORG nada más, ok, en ese comunicado ustedes, además de esto, señalan otras limitantes. Es que, por ejemplo, esto de alguna manera lo reseñan ustedes ahí y ya se los habían platicado, claro, ya lo habían comentado con ellos. Es que en realidad la salida del aire fue de ellos decidieron salir del aire, no nosotros nada más lo que hacíamos era, nosotros necesitamos un espacio en las mañanas, referencial de la radio, denos chance, de 6 a 8, recorremos una hora, ustedes están de 8 a 10, y todos tranquilos, ¿no? No aceptaron, pero de tajante y unilateralmente. ¿Cuál era la intención de recorrerlos una hora y darle chance de que llegaran? Simple y sencillo, claro, pues de alguna manera nosotros levantarnos temprano, hacer el trabajo que teníamos que hacer y darles la oportunidad de que siguieran con el noticiero. Pero ellos dijeron que no, entonces sintieron como que el espacio ese estaba monopolizado, que tienen el derecho absoluto sobre algo que no le corresponde de él, sino a toda la radio. Ahora, uno de los asuntos que argumentan también, Carlos, es que están sucumbiendo al guiño de la publicidad oficial. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Tiene publicidad oficial? ¿Tiene contrato? ¿Tiene convenio con el gobierno del Estado? No hay un convenio específico ni firmado, sino es una relación que llegó por unas órdenes de publicidad, de la cual nosotros siempre hemos tenido y hemos buscado porque tenemos derecho. Tenemos derecho a buscar fuentes de financiamiento desde el gobierno y segundo, la gente que nos escucha tiene que estar informado por lo que diga el gobierno. ¿Tiene publicidad política? Sí, ¿Tiene derecho a tener esa publicidad? Tiene, claro. ¿No tienes convenio con el gobierno del Estado? Un convenio tal cual no tenemos. Tenemos conversaciones, por supuesto, de que nosotros también queremos que la gente que escuche la propia radio sepa qué es lo que informa el gobierno y también sepa valorar que esa información sea verídica o no sea verídica. Mira, te lo digo así, es un argumento de lo más falaz, un argumento de lo más anacrónico, el que te digan, te reciben presiones o los compraron. Nosotros tenemos relación no lo dijeron abiertamente. No, claro, pero lo han dicho en muchos lugares, pues, o sea, eso no es del dominio público, de hecho, es el dominio público. Lo han dicho, lo dijeron en la propia radio 3 días seguidos, en el propio espacio de la radio, lo han dicho en otros medios, y es un argumento de lo más facilón que se les puede ocurrir. Nosotros tenemos relación directa con Frangla Roa o si quieres Catalina Botero, porque llevamos una relación de defensa verdadera, libertad de expresión en Honduras, en Guatemala, en otros lugares donde realmente sí hay una guerra en contra de los medios críticos y donde, bueno, si en dado caso tuviéramos una situación como esos, créeme que aquí estuviera cualquiera de ellos para defender la radio, ¿no? Carlos Lourdes, hay una comisión ciudadana, así se han autodenominado al menos, que me trajeron a mí una carta con alrededor de 150 firmas que han buscado reunirse con ustedes el 28 de abril, el 28 del mes pasado. Tú les recibiste el documento a Romeo, a Flora Gallegos, a Ramón Valdés, etcétera, donde piden una serie de cosas que ya los comentaba en bloques anteriores yo. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Se han vuelto a reunir ustedes con la Comisión Ciudadana? ¿Están dispuestos a escucharlos? ¿Cómo la ven?
Bueno, nosotros vamos a hacer un documento que... Claro, por supuesto, sí. Nada más que la radio... tenemos un montón de cosas. La semana pasada está la reforma de Estado, tenemos que buscar cómo responder a ello. El 1 de mayo, el domingo, estamos con un noticiero en las mañanas que está aglutinando un montón de gente dentro de la propia radio y fuera de la radio. Hay muchas cosas que hacer, vamos paso a paso, por supuesto tienen derecho a hacerlo, pero desafortunadamente mucha de esta gente ha respondido a una campaña negra, pues, o sea, no ha respondido a un acto que está normado, que existe y que está estructurado por una norma en la cual conviven los programas independientes de la propia radio, sino a una campaña negra, y que está bien que la gente actúe de esa manera. ¿De quién es la campaña negra? De quienes se sienten agraviados por haber salido del espacio. O sea, de Amílcar y de por supuesto, de Alejandro, claro. Ellos implementaron una campaña negra. Por supuesto, claro, por supuesto. Eso es una campaña negra. Creo que sí, me parece sí, porque si no está basado en verdades, en cada parte, y porque no está basado en verdades, ¿no? Y que simplemente pues es verdad, ¿no? Pero ¿sabes qué, Jesús? Es muy fácil descalificar nomás por descalificar. Eso es una campaña negra. O sea, no presentar pruebas de las acusaciones que uno lanza en contra de determinada persona u organización, que en este caso van las dos juntas. Eso es una campaña negra. O sea, nomás insultar por insultar, descalificar porque puedo, eso es una campaña negra, y es lo que están haciendo. Bien, nos quedan 2 minutos. ¿Qué sigue para Radio Bemba después de esta affair? Política y Rock and Roll vuelve al 95.5 de FM. ¿Lo han considerado ustedes? ¿Esto es irrevocable como lo planteas tú en tu documento, o qué sigue? Mira, en el primer documento que les entregamos a ellos, en la última parte de ese documento está abierta la posibilidad de participaciones en otros espacios, en otros momentos, con otros programas. La radio es muy amplia, tiene muchas participaciones. Nosotros consideramos que por lo pronto el espacio de las mañanas está cubierto, y bien cubierto. ¿Entraron no solo ustedes ahora? 2 horas, sino por 3 horas, sí, producción de Radio Bemba, algo que veníamos de hace tiempo. ¿Qué espacio es, Carlos? Se llama Boomerang Sonora Sonor. Ok, que ustedes se Boomerang en la tarde, pues. Exactamente, ¿no? Es la comunicación de ida y vuelta. Ellos decían que era un quítate tú para ponerme yo, que por eso los desplazaste. Es una interpretación, pues, finalmente igual, facilona, pues, es decir, nosotros, el proyecto está instrumentado en la participación de todos los programas, participan diariamente todos los programas que están ahí, porque es un espacio, como tú ya lo sabes, muy valioso para el rating, muy valioso para la audiencia, y no puede estar monopolizado por 2 personas, ¿no? Y que llegan tarde, y que leen periódicos porque no tienen más. Entonces la idea es de que la radio pueda utilizar un espacio escuchado, y donde mucha gente más pueda participar y construir realmente una comunicación horizontal, verdaderamente entre muchos y no entre 2 personas. Carlos Aparicio, Lourdes Márquez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente el tema dará para adelante, dará para seguir. Acá está el espacio de Zona Libre para discutir estos temas, y yo les agradezco muchísimo la oportunidad de haber podido conversar con ustedes. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vemos dentro de 8 días. Gracias también a usted por seguirnos, y particularmente muchas gracias por su confianza.